Salam alaikum, bienvenidos a todos a otro live más. El día de hoy vamos a tener un invitado especial para acompañarnos a explicar qué es el peregrinaje a la Meca, cómo, cuándo, dónde y todas las preguntas que puedan tener. Entonces vamos a mandarle la invitación, inshallah, y vamos a agregar. Okay. Y recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden hacer por aquí. Les recordamos igual que nos pueden mandar correo o también tenemos Facebook para cualquier duda o pregunta. Saludos a todos. Y ya casi vamos a iniciar. Bueno, ya solo esperamos a que se una Imam Rafa. Listo. Ok, ya tenemos a Imam Rafa por aquí. Solo se conecta. Salam alaikum, ¿me escuchan? Listo. Salam alaikum. ¿Sí se ve la pantalla correctamente? La pantalla no se ve aún, pero sí lo escuchamos. No sé si esté volteada. A ver, dame un segundito. Ahí va. Ya, listo, ya se ve. Ahora sí. Salam alaikum. Ahora sí, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro live y sobre todo con un tema tan importante que ya se aproxima. Ya empezamos a ver a personas tomando vuelo hacia Arabia Saudí para iniciar pues el proceso del peregrinaje. Entonces no sé si nos pudiera explicar como en un breve resumen cuáles son como las etapas del peregrinaje. Claro que sí, Jimena. Al contrario, gracias a ti por la invitación. La verdad que es un tema muy importante, muy especial para los musulmanes. Como bien comentas, en esta temporada es cuando empezamos a ver a los musulmanes viajando, preparándose, yendo a la Meca, ¿no? Yo creo que es el sueño de la vida de todo musulmán, el poder tener la oportunidad de viajar a la Meca, hacer la peregrinación. Es una experiencia de vida muy interesante que es un parteaguas. Yo creo que es un parteaguas entre lo que fue tu vida antes de la peregrinación y lo que viene después de la peregrinación. Así de importante diría que es. Así que, pues, te agradezco mucho la invitación. Primero, obviamente, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permite compartir un poquito acerca de este tema y después a ti y a la organización. Y pues bueno, hay varios elementos muy interesantes. Antes de empezar, a quienes estén ahí escuchando o observando la transmisión, pues que se sientan confiados de participar, de enviar algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa, todo nutre la interacción. Especialmente, pues vamos a estar hablando de un pilar del Islam, no es cualquier cosa. Y justamente hace unos minutos antes de entrar a esa transmisión, me llegó una alerta que dice que se vio la luna nueva del mes de Dhul Hijjah. Así que estamos hablando que el día de hoy, a la hora del Maghrib, empezará el mes de Dhul Hijjah. Por lo tanto, ya es el 12º mes, lo que nos indica pues ya cuándo va a ser la fiesta del Eid, cuándo se van a llevar a cabo los rituales de la peregrinación, para que aquellos que van a hacer la peregrinación, que tienen esa dicha tan grande de hacer el peregrinaje, pues mashallah, estén más listos que nunca, ¿verdad? ¿Qué opinas, Jimena? ¿Tú ya has tenido la oportunidad de hacer la peregrinación? No, aún no, pero pues sí he podido escuchar un poco de cerca a personas que sí lo han hecho y, y Ajá. bueno, como toda la emoción de esta preparación, cada año al parecer cambian como los requisitos de cómo se aprueban las visas y todo el proceso, pero bueno, al menos ya he escuchado de personas cercanas que están por tomar el vuelo y eso es como súper emocionante también.
Sí, la verdad que es muy emocionante y justamente la primera de las partes que componen la pregnación, una de las más importantes que no puede faltar en ninguno de los actos de oración es la intención, ¿no es cierto? El prepararse, el hacer la intención del por qué hacemos las cosas y en la pregnación no es la excepción. Estamos hablando del quinto pilar del Islam, que conlleva muchísimos méritos. Sí, el profeta Muhammad, que Alá lo bendiga y le dé paz, dijo que la recompensa de una peregrinación aceptada es el paraíso. Así que si una persona tiene la oportunidad de hacer la peregrinación, no debería de dejarlo para después. Muchas veces cometemos el error de dejarlo para después, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad, tenemos los medios, tenemos la salud, la juventud, inclusive para hacer la peregrinación, porque mientras uno va creciendo en edad, pues se vuelve difícil. Ahorita vamos a explicar algunos detalles, pero tanto físicamente como económicamente hacer la prevención es difícil. Así que mientras más pronto se pueda llevar a cabo, uno no debería de postergarlo. Ese es uno de los consejos. Pero la recompensa del peregrino, aquel que hace la peregrinación correctamente, que su hajj es aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala, su recompensa es el paraíso. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que realiza la peregrinación y su peregrinación es aceptada, entonces esta persona cuando termina la peregrinación se encuentra en este mundo como cuando su madre lo trajo a él o como cuando su madre lo dio a luz, es decir, sin ninguna falta, completamente nuevo, con los pecados perdonados. Así que es una oportunidad de oro, ¿no? El musulmán tenemos, alhamdulillah, muchísimas oportunidades pues para borrar nuestras faltas. No hay absolutamente ninguna persona que no cometa errores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que todo hijo de Adán comete pecados, pero los mejores son los que se arrepienten. Y en la peregrinación hay unos momentos cumbres en los que buscamos el arrepentimiento de una manera muy particular. Aquí creo que alguien comentó algo. Dice, Mariana, si no soy musulmana, ¿puedo hacer la peregrinación? Es una muy buena pregunta, Mariana, y gracias por ella. En realidad, en la Meca y Medina, las ciudades sagradas, solamente pueden entrar musulmanes. Hay ciertos rituales que el musulmán debe llevar a cabo que conllevan la purificación. Entonces, cuando uno no es musulmán, hay veces que no conocemos los modales o la etiqueta que se debe seguir o los protocolos que hay que cumplir para la peregrinación. Y es por esa razón que solamente los musulmanes podemos hacer la peregrinación. Yo recuerdo cuando fui a hacer la peregrinación, eh, recibí una serie de preguntas para asegurarse de que fuera musulmán, ¿no? Yo soy mexicano, soy nacido aquí, mi familia toda es mexicana, no tengo un nombre árabe, eh, entonces si era algo en lo que ellos tenían como cierto escepticismo de, a ver, si eres musulmán, y me hicieron algunas preguntas como la oración, algunas preguntas de la creencia, que recitara un poquito el Corán, ¿no? La sura que recitamos en todos los rezos. Entonces, para asegurarse que fuera musulmán. Pero bueno, hay una solución muy fácil, Mariana. Si tú quieres hacer la peregrinación, basta con que te hagas musulmana, ¿no? Si ya conoces la creencia, igual si tienes alguna duda en general sobre el Islam, sobre nuestra creencia, con toda confianza, puedes hacer tu pregunta y te ayudamos. Sería un gusto, sería un honor, un privilegio poder compartir algo del Islam contigo también de forma general, ¿no? Y que te pueda ayudar a incrementar tu conocimiento y, ¿por qué no?, a tomar una decisión, ayudarte a tomar una decisión que te acerque más a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado. Bien, entonces, mientras tanto, wa alaikum salam, hermano, mientras tanto quería platicarles un poquito acerca de de los pasos. Mencionaba que el primero de los pasos es la intención y uno debe preparar su intención de que va a realizar uno de los pilares del Islam. Sabemos que el Islam tiene 5 pasos, ¿no es cierto? La shahada, declarar que nada ni nadie tiene derecho a adorarse excepto Allah y que Muhammad es el último de sus profetas y mensajeros. Entonces, ese es el primero. Luego, la persona
hace la oración 5 veces al día para recordar a Allah. Luego hacemos caridad una vez al año si se tienen los medios. Luego hacemos el ayuno una vez al año durante el mes de Ramadán. Y finalmente, el quinto pilar, hacer la peregrinación si se tienen las posibilidades. Entonces, no es cualquier acto, es uno de los más importantes, es uno de los pilares de nuestra religión. Después de que la persona hace la intención, se prepara, obviamente, es un viaje que toma bastante tiempo, no es un día ni dos, sino que toma considerables días. Se prepara, si no viaja con su familia, tiene que dejar lo suficiente para que su familia subsista hasta que regrese. Todas estas cuestiones técnicas, familiares, ¿no? La intención, todo eso debe prepararlo. Después el peregrino tiene que entrar en lo que se conoce como el estado de Ihram. El estado de Ihram, básicamente, perdón, el estado de Ihram es cuando la persona eh, sigue el protocolo de su vestimenta cuando hace la peregrinación. Lo que el peregrino hace es bien interesante porque debe de tenerlo presente antes de llegar a una de las estaciones que rodean la Meca, ¿sí? Es decir, antes de que llegue a alguna de las estaciones que rodean la ciudad sagrada o la Meca, los límites, entonces debe de vestir su ihram. Los musulmanes vestimos solamente dos prendas, muy sencillas. Son prendas que no tienen costura, son como telas grandes, blancas totalmente. Una tela cubre la parte superior del cuerpo y otra tela cubre la parte inferior del cuerpo. Entonces, eso es un recordatorio muy interesante de que ante Dios, ante Allah subhanahu wa ta'ala, somos todos iguales. No hay distinción entre nosotros. Siempre se recomienda tener un juego extra, ¿no? De Ihram, porque no sabes qué puede pasar, si se te mancha, si se te dañe o alguna cuestión que escape a tu control, ¿no? Eh, a partir de ese momento, para el musulmán que está haciendo la peregrinación es prohibido cortar de su cabello, cortar algo de su piel, ¿no? Aplicarse perfume, estos detalles que también aplican, por ejemplo, el tema de cortar algo de piel, como las comisuras o las uñas o cabello, nosotros no lo hacemos después de la peregrinación, más bien después de haber estado en estado de Ihram. Y la otra cuestión es que la persona que tiene la intención de hacer un sacrificio tampoco lo realiza. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca del sacrificio, ¿no? Se ofrece un sacrificio que gran parte de él se ofrece a la gente necesitada como caridad. Perdón. Después, otro de los elementos es el tawaf. Todos nosotros estamos familiarizados con la Kaaba, ¿no es cierto? Este cubo que está cubierto con telas de, con hilos de oro y de plata de color, también con telas negras, ¿no? Este cubo, que es la Kaaba, el primer lugar que se construyó para la adoración de Allah, construido por el profeta Abraham o Ibrahim junto con su hijo Ismael, la paz sea con ambos. Entonces, hacemos una circunvalación que se llama tawaf. Y en el tawaf hay una serie de rituales y de dhikr que se hace, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificándolo, ¿no? Engrandeciéndolo, pidiendo bendiciones y paz para el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Entonces, hay todo un protocolo que se debe de seguir en todo momento. Se hace súplica también y esta circunvalación se hace 7 veces. Hay algunas partes en las que pues se imaginarán la cantidad de personas que llevan a cabo la peregrinación. Son millones de personas. Entonces es un sentimiento muy especial, la energía espiritualmente que existe en ese lugar es algo muy, muy especial, es algo muy poderoso realmente. Ves a la gente recordando a Allah, ves a la gente muy emocionada porque están realizando uno de los actos que han esperado toda la vida. Imagínense ustedes, hay personas que han ahorrado durante toda la vida, que han esperado toda su vida por este momento.
Entonces, estar presente ahí en la Meca, frente a la Kaaba, y poder recordar a Allah en ese lugar donde caminaron los profetas, en esa ciudad donde nació el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en el primer lugar que se construyó para la adoración de Allah, es algo muy especial, es algo muy, muy emotivo. Hay personas que tienen que estar en una lista de espera durante largos años, décadas inclusive. Hay quienes fallecen, inclusive, esperando que les llegue la oportunidad de hacer la peregrinación, imagínense. Entonces, tener esa oportunidad de que Allah te invite, ¿no? Es la casa de Allah. Tener esa oportunidad de que Allah te invite y que puedas estar presente ahí es algo sumamente especial. Después de hacer la circunvalación a la Kaaba, el peregrino se va a dos pequeños montes que son Safa y Marwa, que ahora con el crecimiento de la mezquita sagrada de la Meca, pues, perdón, ahora con el crecimiento de la mezquita sagrada de la Meca, esos dos montes, pues prácticamente ya forman parte de la mezquita, pero antiguamente quedaban en el exterior de la mezquita, ¿no? Eh, Alguno de ustedes habrá leído la historia del profeta Ibrahim, alayhi salam, el profeta Abraham, la pasó con él, cuando emigra hacia el valle de la Meca, ¿sí? Con su esposa Hajar o Agar y su hijo Ismael. Ellos se dirigen hacia el desierto, lo que actualmente es la Meca, ¿cierto? Y ahí queda Agar y su hijo Ismael. Llega un momento en donde obviamente estamos hablando de temperaturas y condiciones desérticas, entonces Ismael empieza a deshidratarse, la situación se torna un tanto grave y Agar en su desesperación inclusive sube a estos montes buscando personas, buscando alguna planta, buscando agua para poder darle a su pequeño hijo y que no fuese a morir de deshidratación, ¿cierto? Entonces, nosotros retomamos estos actos también. Muchos de los elementos de la peregrinación datan del profeta Ibrahim, del profeta Abraham, la pasa con él. Nosotros seguimos su ejemplo en muchos aspectos de la peregrinación. Y uno de ellos es justamente este en el que se retoma o se simboliza lo que Agar, la madre de Abraham, hizo al subir a estos montes. Y lo hacemos 7 veces, a Safa y Marwa. Lo hacemos 7 veces y en algunas partes lo hacemos corriendo, ¿sí? En algunas partes lo hacemos corriendo y es algo muy interesante. Así que la peregrinación sí requiere cierta, pues, preparación física, ¿no? Hay quienes por alguna cuestión física lo pueden hacer en silla de ruedas, ¿sí? O hemos visto inclusive hijos cargando a sus padres, que es algo muy especial, es algo muy bonito también, pero sí requiere cierta capacidad físicamente hablando, ¿sí? Otro de los elementos que incluyen la peregrinación es cuando el musulmán corta su cabello, ¿sí? Los musulmanes solemos raparnos completamente. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaikum salam, hermano Raúl, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hizo una súplica para que Allah perdonara a aquellas personas que cortan su cabello, e hizo una súplica 3 veces para quien se lo corta completamente y una vez para quien corta solo una parte de ello. Entonces, si lo haces una vez, es válido. Si lo haces poco, digamos, una parte de tu cabello es válido. Pero si lo haces totalmente, eso es mejor, obviamente, para los hombres, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy interesante. Yo personalmente recuerdo que en algún momento, cuando hice la peregrinación mayor, decidí dejar crecer mi cabello, ¿no? Leyendo narraciones del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en las que se menciona que él dejaba crecer su cabello hasta el hombro. Y yo nunca lo había dejado crecer tan largo y quise experimentarlo, ¿no? Siguiendo la suna del profeta, porque pues en él encontramos el mejor ejemplo. Y dije, no me lo voy a cortar hasta que haga la peregrinación, hasta que vaya a la Meca, para ver qué se siente, ¿no? ¿Por qué el profeta lo dejaba? ¿Por qué lo haría así?
Y es una sensación bastante especial el hecho de cortar tu cabello completamente solamente por la causa de Dios, solamente por obediencia a Allah. Recordemos que el musulmán es aquella persona que obedece, que se somete a la voluntad de Allah, a la voluntad del Creador. No se somete a la voluntad de nadie más, excepto a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cierto? Así es el musulmán. Entonces, sí, es una sensación extraña el quitar todo tu cabello. Es como simbolizar tu servidumbre o tu, ¿cómo decirlo? Tu sumisión a tu Dios, tu sumisión a tu Señor. Es algo bien interesante. Recordaba que antiguamente cuando había personas que estaban en guerra y eran conquistados por otro ejército, muchas veces lo que esos ejércitos hacían era raparlos, ¿no es cierto? Como en señal de sumisión, en señal de que se han rendido, en señal de que tienen a alguien superior a ellos. Y los musulmanes sabemos eso. Allah subhanahu wa ta'ala es superior a nosotros. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Él es quien nos ha creado, Él es quien nos juzga. Él es el que nos va a retribuir. Y obviamente no tenemos ningún inconveniente en someternos a su voluntad. Todo lo contrario, es nuestro privilegio, es nuestro honor el someternos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Otro de los elementos de la peregrinación es el día de Arafa. El día de Arafa es muy especial. Justamente el musulmán pasa ese día en el monte Arafa, tiene el mismo nombre. Y en ese lugar sucede algo muy especial. En ese lugar se reúnen todos los musulmanes que están haciendo la peregrinación, eh, recordando a Allah, pidiendo perdón por las faltas que uno comete. Todos cometemos faltas, ¿no? Hacemos súplica, ¿sí? Pedimos a Allah por nuestras necesidades, por nuestros deseos, cualquier cosa que uno anhele, pero principalmente ahí la prioridad es pedir perdón por nuestras faltas, el resarcir los pecados que hemos cometido, las injusticias que hemos hecho en contra de nosotros mismos al desobedecer a Allah. Y ahí, en el monte de Arafat, es un recordatorio muy fuerte del día del juicio, porque tú ves a los musulmanes vestidos igual, ¿no? Ves a los varones vestidos de una manera, ves a las mujeres vestidas de una manera, y no hay distinción. Todo el mundo está concentrado en la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo el mundo está concentrado en su Señor, ¿sí? Y algo muy interesante que sucede es que hay personas de todas las nacionalidades. Ahí puedes encontrar tanto hermanos de África como hermanos de Asia, como hermanos de Europa, de América, de cualquier lugar del mundo, de países que nunca te imaginarías. Ahí encuentras a los musulmanes siendo hermanos, siendo iguales. No hay distinción. Tú puedes estar rezando al lado de un embajador, de alguien, un diplomático, como tanto. Puedes estar también rezando con alguien sencillo, ¿no? Algún obrero, y no hay absolutamente ninguna distinción de nada. Ante Allah somos todos iguales. Y es un recordatorio porque no traes ninguna posesión contigo, no traes nada relevante. Tu familia la has dejado, tus bienes los has dejado. Lo único que está contigo allí son tus acciones, ¿no es cierto? Entonces, es un recordatorio muy fuerte, muy real de lo que es y de lo que será más bien el día del juicio. Es algo muy, muy especial, es algo que realmente te impacta, que te llega a la mente y que te hace ser consciente de las acciones que tú estás cometiendo, de que deberías abandonar los pecados que cometes, las injusticias que cometes contra ti mismo y que deberías esforzarse de ahí en adelante para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es, yo diría que esa es la cúspide de la peregrinación, el estar ahí en el monte de Arafa, en el día de Arafa. Ahí las personas ese día, aquellas personas que no están peregrinando, se recomienda que ayunen. Recuerden que los primeros 10 días de Dhul Hijjah son los mejores días del año, ¿sí? El profeta Muhammad nos enseñó que los primeros 10 días de Dhul Hijjah son los mejores 10 días del año. Entonces, hay acciones que se recomiendan hacer
como recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, como glorificarlo, engrandecerlo, declarar su unicidad. Pero en el día de Arafa se recomienda muchísimo ayunar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que ayune el día de Arafa le serán perdonados sus pecados del año anterior y del año siguiente. Es decir, les serán perdonados los pecados de 2 años. Así que es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Incluso aquellas personas que no estemos peregrinando, disculpen el ruido, se nota que estamos en México, ¿no? Aquellas personas que no estén ayunando, se recomienda que hagan ayuno ese día, en el día de Arafa. No es un ayuno obligatorio, pero es un ayuno que conlleva muchísimo mérito por el perdón de las faltas. Otro de los elementos que tiene la peregrinación es estar en Mina. Mina básicamente es como el campamento donde los peregrinos duermen, excepto una de las noches que los peregrinos duermen en un lugar llamado Muzdalifa. Muzdalifa, ahí es otra experiencia muy peculiar. El Muzdalifa, en lo personal, cuando estuve allí, tienes que buscar cualquier lugar donde puedas dormir. Ahí no hay campamento, ahí no hay tiendas, ahí no hay, mucho menos hay hoteles. Tú tienes que dormir donde puedas. Entonces, es uno de esos episodios donde recuerdas que tienes muchas comodidades que realmente no necesitas siempre. Te hace ser más agradecido, te hace valorar lo que Allah subhanahu wa ta'ala te concede día a día, que muchas veces tomamos por, eh, por sentado, ¿no? Tomamos por garantizado que tenemos un lugar donde descansar, tenemos un techo sobre nosotros, que tenemos comida cuando queramos, que tenemos bebida cuando deseemos. Y el estar en la peregrinación te hace valorar mucho esas cosas, especialmente el Muzdalifa. No hay techo sobre tu cabeza, duermes al aire libre, duermes a la intemperie. Entonces, es una experiencia muy interesante, pero muy buena también porque te hace valorar, te hace agradecer y es una experiencia de hermandad también muy buena. Otro de los elementos, si alguien ha hecho peregrinación y observan que hay algún detalle que se me olvida, por favor recuérdenme, compártanlo sus experiencias, sus anécdotas, hay que enriquecer esta interacción, inshallah, pues todos podemos aprender de todos. Hay otro, hay otro elemento de la peregrinación en el que se simboliza o se conmemora cuando el profeta Abraham, la paz con él, apedreó al shaitán, apedreó al demonio. ¿Sí? Hay un momento en que el musulmán se dirige hacia unos, bueno, antiguamente era uno, ahora por la cantidad de gente que hay, lo, lo replicaron y hay unos monolitos en los que el musulmán simbólicamente con piedrecitas pequeñas apedrea al demonio. ¿Sí? Ahí hay algo interesante porque a veces la gente se emociona tanto en ese lugar en específico y culpa al demonio de cosas que uno realiza, de equivocaciones que comete, que se emociona demasiado, ¿no? Y ahí ves gente tirando cosas que no debería tirar, ¿no? Hay gente que avienta sus sandalias, hay gente que avienta otras cosas más grandes, pero es solamente simbólico, es solamente simbólico. Am, Otra de las cosas que se realiza es el tawaf de despedida, que ahí es básicamente cuando ha terminado la peregrinación también, y el sacrificio. El peregrino hace un sacrificio que generalmente se dona a la caridad. Aquellas personas que no están haciendo la peregrinación, eh, quien tiene la posibilidad, quien tiene los medios, se recomienda que sacrifique un animal como un borrego, o un cordero o un chivo, o entre varios se pueden juntar para sacrificar, por ejemplo, una res o, o un camello, entre 7 personas. Y esto se divide, una parte para la gente de tu casa, una parte para tu familia, una parte para la caridad, para la gente necesitada, y que puedan tener alimento para celebrar los días de fiesta, los días de Eid. Dice
Alguien escribió un comentario aquí, autor Wendy Díaz. ¿Qué le diría a una persona que dice, me gustaría convertirme en el Islam, pero esta de la peregrinación lo veo difícil, ya sea por su situación económica, su salud o su inhabilidad de viajar desde su país? Muchas gracias por su pregunta, hermana. Esta es una muy buena pregunta. Yo diría que el, el ver la dificultad de hacer la peregrinación, hay varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es la dificultad de hacer la peregrinación la tenemos todos los musulmanes. Creo que no es algo fácil. Y uno debería de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda hacer la peregrinación. Allah subhanahu wa ta'ala es el más generoso. Él escucha todas las súplicas. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ser paciente y hay que esperar lo mejor. E inshallah, en algún día haremos la peregrinación. Entonces, una de las cosas es esto, la esperanza, ¿no? De hacer la peregrinación. Miren, yo en lo personal, cuando hice la peregrinación, no tenía absolutamente, no tenía dinero realmente. Eso fue, eso fue pagado por alguien para mí. Cuando yo estaba en la Universidad de Medina, ellos cubrieron mi peregrinación. Yo no tuve que pagar nada. Pero ¿esto de quién viene? Principalmente viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien decidió que yo estuviera en la peregrinación fue Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cierto? Entonces a quien uno le pide por las necesidades, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, principalmente es Allah. Entonces, a esta persona yo le diría, primero pídele a Allah subhanahu wa ta'ala que te conceda hacer la peregrinación. Ahora, si tú estás pensando convertirte al Islam, esta es la mejor de las acciones, e incluso mejor que la peregrinación, ¿sí? Porque uno puede hacer buenas acciones, pero si no es musulmán, si no ha aceptado que Allah es el único Dios, si no se ha comprometido personalmente a adorarlo solamente a Él, si no se ha comprometido a seguir a sus profetas, especialmente a Muhammad como el último de ellos, entonces las buenas acciones que realice, ¿qué certeza va a tener de que éstas sean aceptadas por Allah? Entonces, uno debe de priorizar las cosas. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero hay cosas que son más importantes, que están digamos, en la cúspide de importancia. Entonces, el musulmán tenemos que aprender a priorizar nuestras acciones. Y el aceptar el Islam es la principal de las prioridades, es la más importante de todas, es la llave del paraíso y es la mejor de las acciones. La persona que se convierte al Islam, que realiza la shahada, todos sus pecados anteriores son perdonados. Y a partir de ahí comienza una nueva vida. Es un borrón y cuenta nueva. Es empezar de cero. ¿Y cómo va a ser más probable? Pensemos en esto. ¿Cómo va a ser más probable si tú tienes el anhelo, si tú quieres hacer la peregrinación? A quien tienes que pedírselo es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo es más probable que Allah te conceda tus súplicas siendo musulmán o no siendo musulmán? Obedeciendo a Allah o no obedeciendo a Allah, buscando esa cercanía con Él o no buscándola, rechazándola, postergándola, ¿no? En una narración el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que es un hadith qudsi y dice, nadie se acerca a mí, es decir, a Allah, nadie se acerca a mí excepto cumpliendo las acciones que yo le he establecido como obligatorias. Y continúa acercándose a mí después de las acciones obligatorias, continúa acercándose a mí a través de actos voluntarios y continúa haciendo actos voluntarios hasta que yo lo amo, hasta que yo lo quiero, ¿sí? Y lo dice, y cuando yo lo quiero o cuando yo lo ame, yo seré su vista con la que mira, yo seré su oído con el que escucha, yo seré su mano con la que golpea, seré su pie con el que camina. Entonces, uno debería de pensar en esto. La forma más práctica, más efectiva de que nuestras súplicas sean aceptadas es siguiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, sometiéndonos a su voluntad, siendo musulmán, obedeciéndolo, ¿no? Haciendo buenas acciones. Y la mejor de las acciones es la aceptación del Islam, es la shahada. Entonces, yo le recomendaría esto, que acepte el Islam primero, que realice su shahada, inshallah, para que sus obras anteriores, grandes, pequeñas, todas ellas sean perdonadas y a partir de ahí comenzar de nuevo y ser constante en la súplica, ser humilde, no desesperarse, ser paciente
y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que le conceda hacer la peregrinación. Honestamente, yo puedo dar mi testimonio de eso. Yo nunca esperaba, nunca me imaginaba hacer la peregrinación. Hay tantas cosas que yo nunca me hubiera imaginado hacer ni lograr y que Allah me ha concedido y dices, alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado siquiera ser musulmán? Quizás hace unos años nunca nos hubiéramos imaginado ser musulmanes. Quizá algunos años nunca nos hubiéramos imaginado estar en una mezquita, ¿no? Tener eh, amistades musulmanes, tener una familia musulmana. Allah subhanahu wa ta'ala es el más generoso. Y hay una ley del Corán que dice, Allah les ha dado todo lo que le han pedido. Y si quisieran enumerar las bendiciones de Allah, no podrían contarlas. Así que uno tiene que ser positivo, uno tiene que ser paciente en la súplica y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala esto, pedir que nos conceda hacer la peregrinación. No sé si esta respuesta es útil, hermana Wendy, inshallah, pero pues básicamente todo está en manos de Allah, ¿no es cierto? Absolutamente todo está en manos de Allah. Así que a quien debemos de pedirle por por cualquier situación, por cualquier anhelo o cualquier necesidad, es a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cierto? Así es. Muy bien, excelente hermana. ¿Cómo, Muchísimas gracias por este cómo le ha resumen. parecido? No sé si tuviera como una reflexión, bueno, obviamente ya lo que fue contando es súper importante y súper como, pues sí, invita mucho a la reflexión, ¿no? Sobre cómo va esta transición de que lo he escuchado, ¿no? Cómo llegas al peregrinaje a quedarte en un hotel, ¿no? Tal vez un hotel de lujo y cómo va esa como, pues, pues sí, esa regresión, ¿no? De que, ok, de un hotel me voy a un campamento, del campamento me voy a, eh, pues, ya nada y ahí es cuando realmente descubres que pues si no fuera por Dios, no, no tendríamos nada. Y es como ese momento de reflexionar eh, que debemos ser más humildes, ¿no? Y ser más conscientes de todos los favores que tenemos y bendiciones que tenemos y que a veces olvidamos. Y, y sí, y justo me gusta que hace esta reflexión también de que si bien eh, es un pilar el peregrinaje, pero obviamente es a quienes tengan la posibilidad económica y, bueno, la salud y pues todos los medios. Pero me gusta esta conclusión que hace que, no obstante a eso, seguir haciendo súplica para poder hacerla, para poder llevarla a cabo, ¿no? Incluso cuando uno dice yo no tengo forma, ya pues lo olvido siquiera, que no, que sí podamos hacer la súplica, sabiendo que pues que Dios puede hacerlo todo, ¿no? El Dios puede contestar cualquier súplica por más imposible que nosotros creamos que sea. Y, y que claro, hay veces que igual, y los medios no van a estar en nosotros muchas veces, sino que como nos contó, que pues alguien puede llegar, un boleto puede llegar. Hay muchas historias así como tan yo diría milagrosas, que es personas que de último momento es de súbete al avión, ¿no? Y ellos jamás estaban esperando nada de eso. Entonces ahí es cuando justo nos damos cuenta de que, pues sí, la invitación no es de nadie más que de Dios, ¿no? Incluso casos al contrario, alguien podrá decir, lo tengo ya súper preparado desde hace años y por alguna razón nada más no pueden hacerlo. O sea, la invitación es de nadie más que de Dios. Y, y qué mejor que alguien que nos cuente como a su propia voz, que alguien que ya haya ido y haya experimentado todo esto, porque pues yo, al menos yo no he ido y no podría decir las mismas palabras que decir como de manera teórica en qué consiste el peregrinaje. Eh, no sé si te aparte de todas estas reflexiones que ya hemos compartido, eh, alguna otra reflexión para estos días que se aproximan, tal vez para los que van, pero también a los que se quedan, que este año no tienen la oportunidad de ir. ¿Qué qué recomienda para los que nos quedamos y para los que van?
Pues para los que van a hacer la peregrinación, eh, siempre están recordando su intención. Perdón, cuando uno va a la peregrinación, Allah te pone a prueba, te pone ciertas situaciones que ponen muy a prueba tu paciencia, que ponen muy a prueba tu sinceridad, para ver si realmente lo estás haciendo por las razones correctas. Por ejemplo, eh, yo recuerdo el escenario en el que yo estaba haciendo la peregrinación junto con un hermano que es de talla grande, ¿sí? Más grande que yo. O sea, es bien grande el hermano, mashallah. Entonces, a él le costó un poquito de trabajo a hacer la peregrinación, especialmente unos elementos en los que teníamos que caminar buenas distancias. Había una caminata después de Muzdalifa que sí duró como unas 4 horas de caminata bajo el sol. Y pues el hermano le costó bastante trabajo por la cuestión física. Entonces ya terminaba con los pies ampollados o con rosaduras inclusive. Y luego con el sol, el calor es tremendo. Así que es complicado. Y al final, pues estábamos buscando nosotros dónde tomar agua. No había un lugar cerca donde pudiéramos tomar agua. Y estamos hablando de que hay millones de personas. Entonces, los recursos no están tan al alcance, tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, después de todos esos factores, el cansancio, las ampollas, ¿no? El calor tremendo. Después de todo esto, por fin llegamos a un lugar donde hay un bebedero y está el montón de gente formada, ¿no? Estás esperando tu turno, duras unos 20, 30 minutos y a, cuando por fin llegamos a donde ya podíamos tomar agua y descansar un poco, el hermano se acerca para tomar agua y un hermano sale de la nada y lo empuja, o sea, se brinca toda la fila y lo empuja y él empieza a tomar agua. No, pues él se molestó muchísimo y fue así como, hermano, tranquilízate, estás en peregrinación, tranquilo, no vayas a discutir, porque esa es otra de las cosas que tienes que tener presente durante la peregrinación, ¿sí? El cuidar tu mente, el cuidar tus pensamientos, el cuidar tus palabras, el cuidar lo que ves, el cuidar lo que escuchas, tienes que guardar tu comportamiento. Así que Allah te pone a prueba. Entonces, aquellas personas que están haciendo la peregrinación, tengan presente que sí es una experiencia muy linda, es una experiencia muy bonita, una experiencia de vida, sin duda alguna, pero también que sepan que puede ser que Allah los ponga a prueba, que tengan paciencia y que recuerden mucho su intención, que recuerden por qué lo están haciendo, ¿sí? Que es por Allah solamente. Y para los que nos quedamos, me incluyo, para los que nos quedamos este año no vamos a hacer la peregrinación. Hay cosas que podemos hacer, muchas cosas de bien que podemos hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía que en estos días, los primeros 10 días son los mejores. Así que mañana es el primer día de Dhul Hijjah. ¿Qué podemos hacer? Podemos recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, podemos hacer eh, tahmid, podemos decir alhamdulillah, las mejores palabras o las mejores frases ante los ojos de Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Repetirlo constantemente, hacer istighfar, ¿sí? Las acciones que hagamos en estos días son más amadas por Allah que en cualquier otro momento. Entonces, cualquier buena acción que esté a nuestro alcance, hacer dhikr, ¿qué nos cuesta? No nos cuesta absolutamente nada. ¿Cuánto vas a gastar haciendo dhikr? Nada. ¿Cuánto esfuerzo? Mínimo, realmente mínimo. Y tiempo también, es muy mínimo lo que haces, hacer oraciones voluntarias, si pueden ayunar, a hacer el ayuno, especialmente el día de Arafa, que es el día 9 de Dhul Hijjah, y quienes pueden hacer un sacrificio y dar en caridad de ese sacrificio a personas necesitadas, háganlo también. Cualquier acción que nosotros hagamos en estos días son las mejores acciones. Entonces, esto es algo que nosotros podemos hacer, aquellos que nos quedamos durante estos días y, y pues en general hacer súplica también para que Alá nos conceda hacer la peregrinación, aunque sea una vez en la vida, inshallah. ¿No cree, hermana? Sí, inshallah. Es un muy buen recordatorio porque, eh, pues sí, hay veces que nos quedamos como nada más encerrados en la idea del no,
olvidando que más bien no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, recordar eso y hacer todo lo posible. Nos pregunta a Wendy, para los que no saben árabe, ¿cómo pueden recordar a Allah con dhikr? Es una pregunta que ella Ok. hace. Pues Allah sabe todos los idiomas, ¿no? Allah es el todopoderoso y Él es el que lo sabe absolutamente todo. Entonces, aquellas personas que no saben árabe, si ustedes hacen el esfuerzo, Allah se los va a recompensar, ¿no? Porque por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó del Corán que quien recita el Corán con, pues así como lo hace correctamente, estará en la compañía de los más nobles. Y aquella persona que lo hace con dificultad, así como con pausas o tartamudeando, tiene dificultad para recitar. Esa persona tiene doble recompensa y por cada letra del Corán que uno recite es recompensado. Entonces, eh, el dhikr en particular lo pueden hacer en español o en el idioma que uno sepa, inshallah, y tenemos la esperanza de que Allah nos recompense también por ello. Pero el dhikr da tranquilidad al corazón, el dhikr nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Si no sabemos árabe, lo podemos hacer en nuestro idioma. Por ejemplo, las mejores frases no son tan complicadas, igual sería bueno anotarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, las frases más queridas por Allah es Alhamdulillah, que significa las alabanzas son para Allah o las alabanzas son para Dios. Alhamdulillah. Otra frase es Subhanallah, que significa glorificado sea Allah o Allah es libre de toda imperfección. Subhanallah. Luego tenemos Allahu Akbar, que significa Allah es el más grande o Dios es el más grande. Y finalmente, La ilaha illallah. La ilaha illallah, que significa no hay Dios excepto Allah, o nadie merece adoración excepto Allah. Entonces, hacer dhikr en estos días es algo muy efectivo porque no solo estás haciendo algo de mucho peso, es liviano en esfuerzo, muy liviano en esfuerzo, pero en la balanza ante Allah es algo de mucho peso. Así que, Jazakallah khair, hermano, muchas gracias, Wendy, por escribirlo. Entonces, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Excelente. Eh, de hecho, una de las cosas que me olvidé mencionar de la peregrinación, muy características del Hajj, es eh, un dhikr que los peregrinos realizan, que dice, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Es, es, es algo muy bonito porque simboliza, tú estás declarando que llegaste allí, llegaste a la peregrinación para estar al servicio de Allah, como para estar a la orden de Allah, ¿no es cierto? Atendiendo a su llamado, respondiendo a su llamado. Entonces, es algo muy especial y escuchas a todos los peregrinos haciéndolo, ¿sí? Que más o menos significaría como, aquí estoy, oh Allah, o aquí estoy, o a tu servicio, oh Allah, a tu servicio, aquí estoy. No tienes asociado, no tienes copartícipe, aquí estoy a tu servicio. Ciertamente, toda la alabanza te pertenece, y las bendiciones son tuyas y toda la soberanía. Y no tienes copartícipe ni asociado. Más o menos, ¿no? Mi árabe no es perfecto, pero más o menos creo que significaría algo así. Y es algo muy bonito escuchar a los peregrinos recitar la talbia durante, durante la peregrinación. Es un ambiente que te envuelve, francamente, es un ambiente que te envuelve. Así que quien pueda hacer la peregrinación, de verdad, de corazón se los digo, quien pueda hacer la peregrinación, que tiene la posibilidad física, tiene la posibilidad económica, no lo deje para después. Para empezar, nadie tenemos garantía, ¿verdad, hermano? Nadie tenemos garantía que vamos a vivir un año, ni siquiera un día más, nadie lo tiene asegurado, pero es uno de los pilares que no deberíamos de postergar. Así es. Muchísimas gracias, Jazakallah khair, que Allah le recompense por esta plática tan importante, tan informativa.
Y pues también vamos a tratar de hacer un post para como resumir todo lo que platicamos aquí. Y nuevamente muchísimas gracias. Qué mejor manera de empezar este mes ya a partir de Maghrib, inshallah, y haciendo este recordatorio a todos musulmanes y también no musulmanes, ¿no? De, de por qué es esta, este pilar del Islam y por qué es tan importante. Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, nos la pueden dejar y bueno, inshallah trataremos de contestarla. Aquí también tenemos al hermano Francisco Nava, también ya sacó dice muy buena plática y recuerdo que Allah les bendiga. Amén. Y muchas gracias a todos los que se conectaron también. La próxima semana nos veremos con nuevos temas y bueno, muchísimas gracias otra vez a Imam Rafa desde México. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana, que Allah le recompense. Un saludo para su familia. Igualmente, assalamu alaikum a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah.